días a todos y bienvenidos a Christian International Español. Estoy aquí con el profeta Cliff Bell y queremos hacerle unas preguntas a él hoy para que pueda compartir su corazón con ustedes. Profeta Cliff, ¿cómo usted escuchó por primera vez acerca de Christian International y del Dr. Bill Hamon? Pues actualmente yo tenía 18 años en 1981 y él y su esposa vinieron. El Dr. Bill Hamon llegó a la escuela donde yo estaba estudiando y en la iglesia y nos ministró y también nos dirigió en una activación profética. Yo me quedé asombrado de que yo, después de orar en lenguas y seguir sus directrices, que Dios me usó para dar una palabra a alguien, algo que era relevante. Y yo me quedé asombrado que Dios me habló y que Dios pudo hablar a otros. Entonces, unos años después de casarme, sucede que vivíamos solamente a 1 hora y media de Christian International. Y entonces comenzamos a venir durante los viernes por la noche en la Escuela del Espíritu Santo. Y dentro de poco tiempo, pues, Dios nos mudó para acá. Sí. Y comenzamos a asistir a la iglesia, me pidieron ser parte del staff, del personal del ministerio, y nos quedamos aquí por 13 años. Wow. ¿Y cómo le ha impactado el ministerio Christian International y el ministerio de Dr. Bill Hamon, el ministerio apostólico y profético que él carga, y cómo le ha impactado personalmente en su vida y en su ministerio? ¿Cuánto tiempo tienes? No, sería difícil alistar todas las maneras, porque son tantas y desde mucho tiempo, porque estamos hablando desde cuando nos formamos parte del ministerio fue en 88, fuimos parte de la iglesia en 89 y luego parte del ministerio mismo como personal del ministerio en el año 90. Entonces ya es mucho tiempo y hay tantas maneras, pero lo más impactante para mí, tuviera que decir, es la manera que la palabra profética nos llegó. Sí. Pudo hallar en mí, ver mi potencial y ver cuál es la promesa de Dios en mi vida y el llamado más allá de mi condición actual en ese momento, que no era tan bonita la condición, pero Dios pudo verme y el Dr. Bill Hamon y los pastores apóstoles Tommy y Jane Hamon pudieron ver en mí el potencial y la promesa y me profetizaron, comenzaron a ponerme en servicio. Yo me ofrecí, era muy dispuesto a servir. Yo me dediqué a servir en cualquier manera posible, con los niños, con lo que sea. Y así, sirviendo, los dones fueron desarrollados. Y de repente, pues, un día en 96, el obispo me pidió acompañarle a Venezuela y a Sudáfrica, a diferentes partes, y eso comenzó un despertar más en mí. Ellos pudieron ver la gracia de Dios en mi vida. Sí. Entonces, realmente fue por causa de esto que el potencial y el llamado pudo ser identificado y desarrollado. Y ellos creen en los que trabajan con ellos y impartieron valor a mi vida. Y en el proceso Dios me libró de muchas ataduras y mentalidades incorrectas y inmadureces y todo eso. Pero gracias a Dios en 2001 me ordenaron como profeta. Ya después de haberme enviado como profeta a las naciones, pero esta vez comisionado y con el sello representando el ministerio de Christian International, y tengo ese privilegio de representar este ministerio en las naciones, principalmente en México, pero también en otras partes de América Latina y del mundo. Entonces, eso fue una de las maneras más impactantes. Y claro, el Dr. Bill Hamon dedicó a cada uno de nuestros 4 hijos al Señor, nos apoyó en las buenas y en las malas, y ha sido todo, él y los líderes del ministerio se han convertido en mi familia. Sí. Y tengo aquí una identidad, una ADN, una genética espiritual al cual yo pertenezco. Y yo sé, y ahora pues yo me alegro porque veo a otros que
que Dios está levantando las próximas generaciones y eres una parte. Amén. Sí. Sí. Y me alegro mucho al ver cómo Dios le está usando en las naciones también. Amén. Y ahora con Christian International en español. Sí. Y mencionó algo muy importante, que es que usted trabaja en México prácticamente. Sí, principalmente. Usted es uno de los directores que tenemos internacionalmente y es el director de Christian International México. Así es. Y entonces, ¿qué ha visto usted acerca del ministerio apostólico y profético y cómo usted ha podido ver el impacto de ese ministerio ahora a través de su vida, que ha sido enviado y comisionado para poder representar a Christian International? ¿Cómo ha habido ese impacto usted en esa nación y en el pueblo hispano? Bueno, uno no puede impartir algo que no tiene, algo que no ha recibido. Y uno de los beneficios de estar conectado, pues primeramente levantado, conectado y luego levantado, entrenado, habiendo recibido la impartición que está en el ministerio de Christian International, habiendo recibido eso, ahora puedo impartirlo a otros, puedo ver la semilla de esos llamados en otros, comenzar a cultivar esas semillas y trabajar con aquellos que tienen llamado. Claro, no todo es llamado a ser profeta o apóstol, pero todos, cada cristiano tiene una medida del don de Cristo, según Efesios 4. Entonces, todos como pueblo profético tenemos algún potencial profético, y esa es una de las metas, es no solamente levantar profetas y apóstoles, pero equipar a un pueblo bien dispuesto, que oye la voz de Dios, que es guiado por el Espíritu Santo, que conocen sus dones espirituales y pueden operar en esos dones mediante la fe y ser un impacto en sus comunidades, sea que es, si tiene la etiqueta de profeta, o como hombre de negocios, o empresario, o maestro, o lo que sea, porque Dios quiere usar a un ejército, y veo un énfasis en eso, en estos últimos años, que Dios nos ha dado mayor revelación de los 7 montes y cómo Dios quiere que llevemos transformación y reforma a sociedades y culturas y naciones, que estamos viendo eso. Entonces, claro, lo que he recibido puedo impartir. Yo no tengo todo, yo solamente soy una persona, pero lo que tengo yo puedo impartir a otros, y doy gracias a Dios que la genética que tengo lleva mucho peso. Amén, amén, sí. Y algo interesante que yo creo que nosotros tenemos muy marcado en nuestro ministerio es las 7 diferentes unciones que tenemos como ministerio, y parte de esas unciones es la unción para poder traer transformación cultural y para poder impactar no solamente a los hombres de negocios, pero la educación, en áreas de artes y entretenimiento. ¿Cómo ha habido usted una transición en el modelo de las iglesias, aún en la visión de transicionar no solamente a la iglesia, pero también a poder impactar su ciudad? ¿Y cómo ha podido ver usted esa transformación en ellos? Bueno, en América Latina hay, en general, las iglesias apenas están agarrando ese concepto. Doy gracias a Dios por algunos que están más avanzados, ¿verdad? Que han no solamente hablan el idioma, pero están hallando las estrategias de Dios para poder implementarla en maneras prácticas, para ver esa reforma y transformación. Y pues estamos iniciando, ¿verdad? Hay algunos, por ejemplo, el apóstol José Félix, creo que habrá otra entrevista con él que estará disponible también, pero él es uno que Dios ha utilizado para hasta levantar una universidad para capacitar a personas para entrar diferentes carreras como el derecho o la educación y otras maneras con un concepto bíblico y entrar para ser un agente de reforma en ese aspecto de la cultura, en su círculo de influencia. Y apenas están comenzando, pero estoy viendo que sí
hay algunos que lo han agarrado, que están comenzando, y estamos viendo una medida de transformación ya. Ya tenemos diputados en diferentes niveles, nivel ciudad, estatal, federal, y no solamente en México, pero gente que Dios ha levantado, que pueden ser agentes de justicia, de verdad, valores en el reino, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos, porque si el impío está en poder, entonces la tierra gime, dice la palabra de Dios, pero cuando el justo está en poder, el pueblo se regocija, y queremos ver que el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo, sea establecida, sean cosas establecidas dentro de las comunidades, y la iglesia está agarrando ese concepto, dice en México, para que caiga el 20, ¿verdad? La moneda, para que haga la conexión, y están viendo, Dios me está usando a mí, y hay otros que Dios está utilizando para cambiar el concepto, la manera de pensar, los paradigmas que nos ha limitado, para que veamos el panorama más completo y cuáles son las maneras que podemos ser un pueblo efectivo y no solamente religioso. Y no místico, pero caminar en lo sobrenatural naturalmente, porque es nuestra nueva naturaleza en Cristo. Y ser guiado por el Espíritu, no solamente el domingo, después de haber cantado 4 cantos rápidos y 3 cantos lentos, pero ser guiado por el Espíritu cada día de la semana, 24/7. Amén. Amén. Así que, profeta, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos de que Dios lo usa de una forma tremenda en las naciones, y queremos compartir este video con ustedes, esta entrevista, para que puedan ver cómo Christian International Español está siendo dedicado para poder ayudarles, empoderarlos, equiparlos, y aún la unción de reproducir, así como el obispo Wilhelm nos ha enseñado a todos, no solamente de recibir una impartición, sino activarla y poder verdaderamente ver un fruto y una transformación en las ciudades. Así que los bendecimos. Muchas gracias por estar con nosotros, y hasta la próxima vez. Amén. Aquí nos veremos otra vez. Dios los bendiga.